informamos que el próximo día 8 de diciembre vence la fecha para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe el presupuesto federal para el año 2018. Por ello, esta semana estaba prevista una reunión entre el presidente Donald Trump y líderes demócratas con la intención de alcanzar un acuerdo, porque de lo contrario, la administración federal no tendrá más opción que cerrar sus puertas, como ya sucedió en el año 2013. Recordará que los republicanos bloquearon un acuerdo que brindaba fondos al sistema de salud, al Obamacare. ¿Qué consecuencias trajo el bloqueo de aquel acuerdo? Durante ese año las oficinas públicas cerraron, 850,000 empleados fueron licenciados y cerca de 1 millón tuvo que presentarse a trabajar, esto sin goce de sueldo. Y para conversar sobre la lectura política de la cancelación de esta reunión, saludamos con mucho gusto a Tonatiuh Velasco Frías. Él es académico de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Juan. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, vaya que el señor Donald Trump, está enfrentando una serie de dificultades. Ahorita vemos que ya se viene la amenaza posible de un shutdown, como le llaman en Estados Unidos, que sería un posible cierre parcial del gobierno ante que no se pongan de acuerdo ni los republicanos con los demócratas, y por otra parte, la misma partido republicano se está enfrentando en una escisión de no apoyar el presupuesto que está mandando Donald Trump, porque se está juntando también, Juan, con el aspecto de que Trump ya quiere pasar su ley fiscal justo en estos días. Sí. Y entonces está sumando ambas dificultades. El problema es que al señor Trump no le está saliendo nada en el Congreso. Nada le está saliendo. Nada. En caso de que se dé este cerrón o shutdown, como le dicen en inglés, bueno, las repercusiones para Estados Unidos son graves, pero ¿qué me dice de las relaciones de Estados Unidos con otros países? Bueno, es que las repercusiones financieras, recordemos que Estados Unidos pues es la principal nación emisora de deuda pública soberana a través de emisión de treasuries o bonos del Departamento del Tesoro, y son compromisos financieros que Estados Unidos tiene que pagar. Si recordamos, por ejemplo, en el shutdown de 2013, cuando se cerró el gobierno, las firmas calificadoras internacionales como Standard & Poor's o Moody's habían amenazado con quitarle la nota crediticia a Estados Unidos, y eso es algo grave porque está significando que Estados Unidos casi no puede pagar su deuda. Entonces, un país que compra bonos de Estados Unidos, o un inversionista de cartera de Wall Street o de cualquier mercado financiero en el mundo, inmediatamente tendría que deshacerse de esos títulos. ¿Y qué podría suceder? ¿Qué se prevé? ¿Habrá este cerrón, este shutdown? Yo no lo considero, Juan. Yo creo que el Congreso norteamericano finalmente llega un momento en que el debate es tan ríspido, pero se impone la sensatez. Se impone la sensatez. Yo creo que podría inclusive argumentar que cuando fue el debate del Obamacare, que todavía había más rispidez de la postura en contra del Partido Republicano frente a la administración demócrata de Obama, había más rispidez, y sin embargo al final, a la medianoche, se pusieron de acuerdo y aprobaron el presupuesto. Yo no vería, Juan, que hubiera un cierre parcial del gobierno. Más bien, ¿qué te puedo pronosticar? Que si bien no puede aprobarse en estos días, el debate de la ley fiscal. Trump quiere bajar el impuesto corporativo a las empresas de 35 a 20%. Los republicanos están unos a favor, otros en contra, y los demócratas dicen no. Dentro de los republicanos, entonces, ¿podríamos decir que Donald Trump es un ajeno? Sí, podríamos interpretarlo como un outsider. Ahorita, por ejemplo, el líder republicano en la Cámara, Mitch McConnell, que es de Kentucky, este señor pues es de los pocos que ahorita se ha sumado a Trump, pero no podríamos argumentar que el Partido Republicano esté apoyándolo al 100%. Muy bien, y precisamente sobre apoyos a Donald Trump y sobre que no le está saliendo nada, ¿qué me dice? Flynn irá a declarar sobre la investigación que está habiendo sobre la injerencia de Rusia en las elecciones. Sí, aquí a Trump no le está saliendo nada bien. Aquí se le suma ahora un escándalo político que se venía arrastrando desde que llegó a la presidencia el 20 de enero. Ahorita Michael Flynn ya declaró que posiblemente si hay injerencia, entonces esto va a generar más revuelo, va inclusive a haber yo creo que una sesión de preguntas dentro del mismo Congreso de qué realmente pasó. Pero se viene sumando a toda una cadena, Juan, de cuestionamientos de cómo llegó esta administración al poder. Trump está muy debilitado, por eso él le urge sacar otros temas de la agenda.
¿Como cuáles temas serían esos? En materia internacional, la renegociación del Telecán es como un tema distractor. Por supuesto, lo podríamos interpretar de esta manera. Y el presidente Donald Trump tiene la facultad como ejecutivo de reaccionar ante las renegociaciones del Telecán de manera unilateral sin pedir permiso a la Cámara. Sí, en materia de una retirada unilateral del Telecán, del tratado como tal, sí, está en las facultades del Poder Ejecutivo. Si bien esto podría enfrentar algún tipo de demanda de parte de las empresas estadounidenses en cortes norteamericanas, esto sí podría pasar por las empresas que pusieran una demanda, inclusive los mismos congresistas norteamericanos pudieran argumentar y encontrar dentro de las leyes norteamericanas, no en el Telecán, porque el Telecán es muy ambiguo. En el último capítulo que dice, un país miembro puede retirarse mediante un preaviso de 60 días y es facultad del Ejecutivo de Estados Unidos retirarse de un tratado. Eso no tiene que pasar por la aprobación del Congreso. ¿Qué sí tiene que pasar por la aprobación del Congreso, Juan? Una renegociación, que es lo que está ocurriendo. Pero una retirada unilateral sí lo puede hacer el Ejecutivo. Pero ya hay voces que dicen que empresas norteamericanas o los mismos congresistas pudieran ver dentro de su propio cuerpo legislativo, de sus propias leyes orgánicas, si pudieran meter una demanda que haga stop a eso. Pues estaremos muy pendientes de lo que sucede. Maestro Velasco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en 21 Noticias. Un gusto.